la jerarquía de la iglesia y el papel de la mujer. Es verdad que la mujer está muy presente en el Evangelio, sin embargo, hoy en día parece que no se le da la importancia que merece desde un punto de vista que se ve al sacerdote como en una cuota de poder y no está la mujer ahí, ¿sabes? Entonces, no sé, lo primero que quiero preguntarte es cuál es la jerarquía de la iglesia, que probablemente muchos pensemos en al final obispos, cardenales y el papa, pero no sabemos cómo funciona. O sea, la jerarquía de la iglesia es una parte de la iglesia. Es decir, digamos que como que La parte burócrata, ¿no? digamos que es como los cimientos de un edificio. Es decir, Jesús quiso que hubiese una jerarquía, quiso que hubiese unos cimientos, pero nadie se compra una casa que esté solamente hecha por cimientos. O sea, no, te la compras con paredes y si es posible amueblada, y si no te la amueblas tú y luego le pones florecitas y le pones cuadros y cuanta más gente hay adentro y invitas a tus colegas. Entonces, al final no podemos quedarnos solamente con la estructura. La estructura está para que no se caiga, pero luego lo importante de una iglesia es la vida que está dentro. Entonces esa es la constitución carismática que se llama, ¿no? Es decir, una constitución jerárquica y una constitución carismática. La constitución jerárquica es obispos, presbíteros y diáconos. Eso es la jerarquía, ¿no? Y uno de los obispos, que es el obispo de Roma, es el Papa, ¿no? Que entre todos los obispos pues tiene un punto más, ¿no? Y esa es la jerarquía. Y ahí está Pedro al frente, Los ¿no? cardenales Los cardenales son obispos que ayudan al Papa y que luego son electores del siguiente Papa, pero son obispos. O sea, en cuanto no tienen ninguna diferencia entre tienen dos. diferencia, pero o sea, digamos que en las tareas que tienen. Pero lo importante es el grado de obispo, por decirlo Vale. así. Y ¿Y luego arzobispo y obispo? arzobispo es cuando es obispo de una diócesis que es cabeza de una provincia eclesiástica. O sea, por ejemplo, en Madrid está Madrid, Getafe y Alcalá, pues eso es una provincia eclesiástica y el arzobispo es el obispo de la diócesis principal. Las otras son sufragáneas, se llama, y son obispos. Pero son independientes, ¿eh? O sea, eso es muy interesante. Cada obispo manda en su diócesis, aunque luego se junten en provincias eclesiásticas. No, y lo que decía antes es que junto a la dimensión jerárquica está la dimensión carismática. La dimensión carismática, la que está al frente es la Virgen, ¿no? Porque lo curioso de todo esto es que Jesús, que fue muy libre en el trato con las mujeres, como se ve, o sea, Jesús elige a mujeres como discípulas, cosa que no hacía ningún rabino de la época. Jesús habla con las mujeres a solas, cosa que no hacía nadie, ni siquiera en España hace 50 años a veces, ¿no? Jesús está rodeado de mujeres todo el día. ¿No? Le servían con sus bienes. Y tú lees el Evangelio y las que quedan siempre bien son las mujeres, ¿no? O sea, es que literal, o sea, al final ves a los apóstoles y dices, vaya percebes comparado con las mujeres. Pero, curiosamente, Jesús no quiso que fuesen sacerdotes. Porque de haber querido que Jesús que hubiese sido sacerdotes, lo hubiese hecho. Hay muchas veces que a mí me preguntan cosas de ¿y por qué esto es así en la iglesia? Yo respondo de una manera muy sencilla. Porque a Jesús no le dio la gana. Porque a Jesús no quiso. La Porque hablas misma, que no quiso, o sea, los 12 apóstoles eran hombres, a eso te refieres, ¿no? claro, o sea, Jesús no quiso, porque de haber nombrado a alguien sacerdote hubiese nombrado a la Virgen María, que era con diferencia mucho mejor que cualquiera de los apóstoles. Sin embargo, a la Virgen María le puso al frente de la dimensión carismática. Y es verdad, o sea, al final la jerarquía es solo de hombres porque Jesús quiso, pero la dimensión carismática, que es libre, que puede haber hombres y mujeres, hay que reconocer que hay más mujeres en la iglesia y que la mujer tiene una sensibilidad mucho más grande que el varón y que forma parte en la iglesia a un nivel mayor. Entonces, el problema está en asociar la jerarquía solamente con el poder, que es verdad que hay un poder, pero la jerarquía ante todo es un servicio. Entonces, a mí me parece que lo que hay que entender es que la iglesia somos todos, hay una dimensión jerárquica y una dimensión carismática, ese poder está para el servicio y que la misión de la iglesia está sobre todo en amar. Y en eso las mujeres no ganan por goleada. Solamente hay que ver claro, solamente hay que ver cuántas mujeres hay en las iglesias, cuántas mujeres son consagradas, cuántas mujeres cargan con ancianos, con pobres, con leprosos, con enfermos, y dices, nos ganan por goleada la mujer. Entonces, eso de alguna manera Jesús lo supo y quiso que fuese así, porque la misma razón por la que yo no puedo tener a un bebé dentro de mí, es la misma razón por la que una mujer no puede ser sacerdote, porque Jesús no le ha dado la gana. Lo que pasa es que creemos que es una decisión de la iglesia, pero la iglesia, cuando le han pedido que ordene sacerdotes, dices que no puedo,
porque yo solamente puedo hacer lo que me han ordenado que haga. Y Jesús ordenó a varones y dijo ordenar a varones. Pues ya está, punto, pelota y partido. Ya, y claro, porque nos referimos a que Jesucristo, cuando murió en la cruz, las últimas personas a las que vio, de hecho, fueron 3 mujeres, ¿no? Y cuando se apareció fue a María Magdalena, ¿no? A la primera Efectivamente, la persona. primera persona. O sea, de hecho, la llaman la apóstol de los apóstoles. Mm. Claro, y lo que pasa es que bajo esa regla de tres, yo ese discurso lo entiendo porque al final la tradición cristiana y es lo que Jesús dejó dicho y por tanto la palabra de Dios. Pero por ejemplo, los 12 apóstoles sí que, por ejemplo, sí tenían familias, tenían mujeres, tenían hijos. Sin embargo, los sacerdotes hoy en día, bueno, no tenéis el derecho, no sé si está bien dicho de esa forma, a eso, porque entendéis el servicio como un todo a Dios, ¿no? Sí, o sea, Y eso sí es una forma de verlo, eso es sí. una... ¿sabes? Eso es disciplina, no es doctrina. O sea, digamos que nosotros en doctrina no podemos cambiar nada, porque de alguna manera la Iglesia lo que ha recibido es lo que transmite, y la doctrina no la puede cambiar. La disciplina sí. Y la disciplina, por ejemplo, pues efectivamente Pedro, de los apóstoles se sabe que Pedro estaba casado, no se sabe de nadie más que yo sepa. Y sin embargo, la disciplina de la Iglesia entendió y entiende hoy todavía que el sacerdocio tiene que ser célibe. No es solamente una cuestión práctica, que no es poco, o sea, porque si yo llego a las tantas muchos días, no sé qué me diría mi mujer, ¿sabes? Creo que me echaría de casa. O sea, sino al final es una cuestión, o sea, ontológica, es decir, al final yo me he entregado a la Iglesia, o sea, yo no estoy casado con Dios tanto así como con la Iglesia, en el sentido de que yo me he entregado a las almas, ¿no? A la Iglesia y las almas son mis hijos, por decirlo así, ¿no? Yo soy el representante de Dios, ¿no? Soy Jesús para las almas. Y en ese sentido, pues se pide, ¿no? que se viva de una manera que es curiosamente una manera que hoy se ve mal, pero que curiosamente digo, pasa la manera en que todos vivamos en el cielo. Porque en el cielo dice Jesús que no nos casaremos y seremos obedientes a Dios, no en el sentido de orden y mando, sino de que, es decir, al final lo que Dios nos diga será lo que querremos hacer nosotros, y seremos pobres en el sentido de que no necesitaremos todos los medios que necesitamos aquí, ¿no? Para vivir. Solamente con Dios el amor nos bastará, ¿no? Entonces, el sacerdote y la vida consagrada también adelanta en su estilo de vida lo que todos viviremos. Cuesta, pero bueno, también cuesta el matrimonio. O sea que no,